Algo cayó del cielo en Roswell. El caso Roswell ha sido uno de los casos más emblemáticos de la ufología de los Estados Unidos y del mundo. Roswell es una pequeña población localizada en Nuevo México, en los Estados Unidos. Y aunque la fecha oficial del primer incidente de Roswell se fija el 6 de julio de 1947, se dice que estos eventos comenzaron semanas antes. Muy cerca de la población hay una base militar de las Fuerzas Armadas Americanas. Muchos de los oficiales y soldados aseguran que habían visto 3 objetos cerca de un hangar. Los objetos eran de forma redonda, como si fueran globos. Decían los testigos que estos objetos estuvieron como suspendidos en el aire sin moverse de forma alguna por un buen tiempo. No debemos dejar pasar por alto que los testigos eran personas relacionadas con las fuerzas aéreas. Estas personas podían identificar perfectamente cualquier tipo de aeronave. Los testigos aseguran que aquellos 3 objetos no se parecían a ningún tipo de aeronave o maquinaria militar que ellos hubiesen visto antes. El 6 de julio de 1947, el aire del desierto de Nuevo México estaba diferente, no solo por el abrasador calor, pero también por algo más. Era como un susurro de misterio que pronto se convertiría en un grito ensordecedor que resonaría a lo largo de los años. El rancho Foster, ubicado cerca de Roswell, se convertiría en el epicentro de este enigma. Mac Brazel, el capataz del rancho, estaba acostumbrado a encontrar todo tipo de objetos y desechos que eran traídos por el viento y las lluvias que también arrastraban escombros de las montañas cercanas hasta sus tierras. Sin embargo, aquel día de julio tropezó con algo completamente fuera de lo común. Eran fragmentos metálicos de un aspecto muy extraño, piezas fabricadas de un material que no podía identificar. Era ligero, pero increíblemente resistente, y no se parecía a nada que hubiese visto antes. Después de recoger algunos de los restos, Mac decidió informar del hallazgo al sheriff local, al señor George Wilcox. Wilcox contactó a la base de la Fuerza Aérea cercana. El mayor Jesse Marshall y otros oficiales pronto llegaron al rancho para investigar. Marshall, un experimentado mayor del ejército americano, supo que aquello era algo inexplicable, probablemente de otro mundo. Así que decidió recoger todas las piezas que pudo y se las llevó en su camioneta a la base. Años después, el hijo del mayor recordaba cómo su padre le había mostrado un pedazo de lo que parecía ser un elemento metálico que identificaba como algún tipo de papel aluminio, pero mucho más resistente, y tenía una curiosa propiedad, que era que sin importar cuánto lo estrujaras, cuánto lo doblaras, siempre regresaba a su forma original. Aseguraba el hijo del mayor que su padre le dijo: «Mira esto bien, hijo, porque nunca más lo volverás a ver». Mientras tanto, Roswell Daily Record, el periódico local, publicó un titular que sacudiría el mundo: Fuerzas Aéreas Americanas capturan platillo volador en un rancho en Roswell. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, y en poco tiempo una oleada de personas curiosas de todas partes llegaban a Roswell, buscando una respuesta y quizás echar un vistazo a la tecnología extraterrestre. Pero después el gobierno puso un comunicado para calmar todo aquello. Básicamente decían que aquello no era un platillo volador, ni ningún tipo de tecnología extraterrestre, que lo que habían encontrado en Roswell no era más que uno de estos globos meteorológicos. Debemos recordar que en aquellos años Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en medio de la llamada Guerra Fría, donde las dos potencias trataban de demostrar su superioridad tecnológica tanto en el campo militar como en el campo espacial. El gobierno, años después, aseguraría que aquellos globos tenían micrófonos, radares y otros equipos de medición para detectar cualquier tipo de ataque radioactivo o nuclear que se hiciera contra los Estados Unidos. Pero la pregunta que se hacían todas las personas en aquel momento y que se siguen haciendo hoy es cómo un experimentado mayor de las Fuerzas Armadas Americanas,
que fue enviado por ellos mismos al sitio a investigar y a reconocer los restos de lo que se había encontrado en aquella finca, no iba a saber distinguir lo que eran materiales de un globo meteorológico y una tecnología no conocida, como aseguraba el gobierno de los Estados Unidos. El mayor se fue a su tumba asegurando que aquello había sido efectivamente los restos de una nave extraterrestre que había caído en aquella zona. En medio de esta conmoción, un militar veterano de la Primera Guerra Mundial que trabajaba en los campos de las planicies de San Agustín, una zona que se encontraba a unas 250 millas de Roswell, aseguró haber encontrado un platillo volador que se había estrellado allí. Y también aseguraba haber visto dos cuerpos. El ex militar inmediatamente se comunicó con las Fuerzas Armadas y reportó lo que había visto. Inmediatamente las Fuerzas Armadas mandaron un destacamento de soldados para limpiar el área. Años después, unos investigadores ufológicos contactaron a uno de los pocos soldados que participaron en aquellas actividades de limpieza que aún quedaban vivos. El señor, de unos 80 años de edad, aún recordaba cómo había sido llevado con otros soldados para limpiar el lugar. Decía que cuando llegó estaba impresionado por la cantidad de restos metálicos que habían, que él pensaba que era un accidente aéreo. Este señor contaba lo mismo que contaba el hijo del mayor. Decía que cuando recogía los trozos de metal para ponerlos dentro de bolsas, sin importar cuánto tratara de estrujarlos o de reducir su tamaño, siempre volvían a su forma original. Dicen las leyendas locales que antes de que llegaran los militares, vecinos del lugar encontraron el sitio del siniestro y allí recogieron algunas partes de la nave y las escondieron. Las escondieron en unas cuevas muy cercanas a la propiedad. Varios investigadores ufológicos encontraron las cuevas, pero a día de hoy no hay evidencia de que hayan encontrado aquellas partes que escondieron los vecinos. Años después, el veterano de las Fuerzas Armadas contaba cómo los oficiales que habían llegado le habían ordenado permanecer en silencio sobre todo aquello. A lo largo de los años, varios ufólogos han tratado de localizar el área donde se siniestró el supuesto platillo volador. Algunos de estos investigadores aseguran haber encontrado cosas que no tienen explicación. Uno de estos elementos fueron unos restos plásticos que después de haber sido analizados, se concluyó que ese tipo de plástico no se había inventado hasta después de 6 años del descubrimiento. La prensa oficialista trató de negar esto y dijo que no había pasado nada. Pero tiempo después se supo que 2 arqueólogos de la prestigiosa Universidad de Harvard también estaban en las inmediaciones. Estos arqueólogos también aseguraban haber visto restos de una nave. El gobierno clasificó todo esto como información clasificada para evitar que saliera a la luz. Años después, otras personas dieron testimonios de que vieron a los 2 pilotos de la supuesta nave extraterrestre siendo sometidos a una autopsia y que definitivamente no eran humanos. Por aquellos años también apareció una figura sombría en el pueblo de Roswell, un hombre mayor, de aspecto desaliñado, que se presentó como el Dr. Abraham. Afirmó ser un ex empleado del gobierno con información sobre los acontecimientos en curso. Se acercó a Frank Joyce, uno de los periodistas que cubría el incidente. Cuando le contó lo que sabía a Joyce, Joyce se quedó con la impresión de que aquello era más una historia de ciencia ficción que hechos reales. El Dr. Abraham relató que en la década de 1920 había sido parte de un grupo secreto del gobierno, que habían establecido contacto con seres de otro mundo. Estos extraterrestres, alegó, habían estado visitando la Tierra durante siglos, observando y estudiando la humanidad. El accidente en Roswell no era un accidente en absoluto, sino un intento fallido de los extraterrestres de establecer un nuevo canal de comunicación con los humanos. Con el escepticismo en los ojos, pero la curiosidad en su corazón, Joyce decidió investigar un poco más a fondo. Se adentró en las profundidades del desierto, guiado por las vagas indicaciones del Dr. Abraham, y finalmente llegó a una serie de cuevas ocultas.
Probablemente las mismas cuevas que los investigadores han estado investigando hasta el día de hoy. Contaban los locales que allí encontró algo que desafió la comprensión: una base subterránea aparentemente abandonada, llena de tecnología avanzada y de registros escritos con un lenguaje desconocido. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de cápsulas de suspensión que contenían seres humanoides. Al regresar a Roswell, Joyce intentó revelar su descubrimiento al mundo. Sin embargo, fue interceptado por agentes del gobierno, quienes informaron en términos inequívocos que su vida y la de su familia estarían en peligro si divulgaba lo que había visto. El incidente de Roswell fue rápidamente desacreditado por el gobierno. A principios de los años 90, insistieron que los restos eran de un globo meteorológico del proyecto ultrasecreto conocido como Mogul. Sin embargo, aquellos que habían sido testigos de la verdad sabían que algo más oscuro y profundo se escondía detrás de la historia oficial. Años después, Joyce, ya anciano y enfermo, finalmente compartió su historia con un círculo de amigos y familiares muy cercanos. Su relato, aunque increíble, plantó una semilla de duda en aquellos que lo escucharon. El misterio de Roswell sigue vivo hoy en día, alimentado por testimonios, teorías y sobre todo por la innegable sensación de que algo grande y desconocido ocurrió en ese caluroso mes de julio de 1947 en Nuevo México. Tal vez, y solo tal vez, todavía hay secretos esperando ser descubiertos en las sombras del desierto. Y para nuestra segunda historia ovni del día de hoy, nos trasladaremos hasta España, donde sucedió este caso que ha sido llamado el Enigma Manises. Era el 11 de noviembre de 1979 y el vuelo JK-297 de la compañía TAE, con destino a Las Palmas desde Salzburgo, volaba por encima del Mediterráneo con 109 almas a bordo. El experimentado piloto Francisco Javier Lerdo de Teja, basado en la meteorología y en el buen estado de la nave, esperaba que fuera un vuelo rutinario, pero el destino tenía otros planes. Mientras el avión cruzaba el espacio aéreo cerca de Valencia a las 23 horas, una serie de luces rojas comenzaron a aparecer cerca de la aeronave. Estas luces, que inicialmente parecían seguir un patrón ordenado, pronto empezaron a realizar maniobras erráticas, acercándose peligrosamente al avión. El copiloto, Alberto, fue el primero en notar y alertó a Tejada. Ambos pilotos intentaron establecer comunicación con el objeto, pero no respondía. Al no recibir información de ningún tráfico aéreo en la zona de parte de la torre de control, la preocupación creció. Las luces insistentes y extrañas parecían perseguir a la aeronave. Por precaución y en busca de una posible evasión, Tejada decidió desviar el avión hacia el aeropuerto de Manises en Valencia. Mientras se aproximaba al aeropuerto, las luces desaparecieron repentinamente, solo para ser reemplazadas por unas luces muy grandes que iban a ras del suelo. Al tocar tierra en Manises, la primera aeronave comercial que se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencias en España debido a un ovni, fue recibida en tierra por las autoridades locales y militares. Ante tal suceso, la Fuerza Aérea Española decidió enviar un Mirage F-1 de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, para investigar las luces. El piloto que iba al mando de la nave era un experimentado militar de la Fuerza Aérea Española, y también vio las luces, y las persiguió por encima del Mediterráneo a lo largo de la costa, casi llegando hasta Andalucía. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse, las luces se alejaban a una velocidad sorprendente. El comandante del Mirage aseguraba que no había aeronave que pudiese ir a aquella velocidad, y que mucho menos pudiera hacer las maniobras que hacían aquellas luces. El comandante de la nave sabía que no se estaba enfrentando a un humano o a una tecnología conocida. Por la aceleración de aquella nave, la Fuerza G hubiese matado al piloto,
o al menos lo hubiese dejado inhabilitado para volar. La otra nave parecía jugar con el Mirage, pues cada vez que se alejaba mucho, regresaba para acercarse, cuando el piloto del Mirage reducía su velocidad. Eventualmente, el Mirage tuvo que regresar debido a falta de combustible, y las luces misteriosas desaparecieron en la noche. El caso del ovni de Manises fue ampliamente cubierto por la prensa española, y sigue siendo uno de los avistamientos más conocidos y debatidos en la historia de la ufología española. A pesar de las diversas investigaciones y teorías, aún a día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Las teorías más famosas son un fenómeno atmosférico. Algunos creen que las luces eran el resultado de fenómenos atmosféricos inusuales, como son llamadas las luces de San Telmo. Son un tipo de fuego de plasma creado por la electricidad en el aire. No obstante, la naturaleza y comportamiento de las luces no corresponden con las características típicas de estos fenómenos. También se ha dicho que pudieron haber sido aeronaves militares o experimentales. Esta teoría fue descartada inmediatamente, pues de haber sido así, el ejército tenía que notificar a tráfico aéreo civil. Otra explicación que fue ofrecida fue que fueran reflejos o ilusiones ópticas. Algunos han sugerido que las luces eran reflejos o ilusiones ópticas creadas por condiciones atmosféricas específicas o por las luces de la Tierra. Aunque esto pudiera explicar algunas observaciones, es difícil justificar el avistamiento prolongado y las maniobras detalladas por varios testigos. La opción más acertada, pero más controversial, es que fueran naves extraterrestres. Aunque esta teoría es popular entre los entusiastas de la ufología, carece de pruebas concretas y no es ampliamente aceptada por la comunidad científica. Lo que es indudable es el impacto que tuvo en los testigos, especialmente en los pasajeros y la tripulación del JK-297. Para ellos, el vuelo que inicialmente prometía ser rutinario se convirtió en una experiencia que jamás olvidarán. Un recordatorio de que hay cosas en el cielo que aún no comprendemos. Y antes de terminar, quiero saludar a Clayby Lugo, que nos escucha desde el Bronx, en New York. También quiero saludar a Obdulia Fernández Bajarán. Saludos también a Samantha Peinados y a una persona muy especial, a su nieta. Un abrazo para ella también. Saludos a Luisa Fernanda Mejía. Saludos también a Griselda Montero. Saludos a Marco Orozco. Saludos también a Fabi Jiménez, que nos escucha desde California. Saludos también a Miriam Aristegui, que nos escucha desde Argentina. Saludos también a Kathy Suazo, que nos escucha desde California. A Janet Pérez, bienvenida al canal. Saludos también a Luna Cuarzo. Saludos a Gabriela Serrano. Saludos también a Carmen Casanova. Saludos a Seki Martínez, a Ángel Prado. Saludos también a Sandra Gamboa. Saludos a Roberto Alves, que nos escucha desde Argentina. A Crisalit. Saludos también a Pamela Fritz. Saludos también a Josimar Sánchez. Saludos a Sixto Nicolás Machado Porras. Saludos a Graciela Montero. Saludos también a María Arango y a nuestra amiga Ana Capacho. Un saludo también para Damiana Pintos y para Morgan Cárdenas. Saludos también a Janet Pérez. Saludos a Gabriela Serrano. Un saludo especial también para Dani BD. Saludos también para Milena. Saludos para Kenia Sánchez. Y también saludos a Yogis Lara. Muchas gracias a ustedes por estar también ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Recuerden dejarnos sus likes. Y recuerden también activar el icono de la campana para que reciban notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.